En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Si hay alguien autorizado para hablarnos del tema, es nuestro invitado de hoy. Es director de Proexpo, es director ejecutivo de Analdex, es presidente de Socorflores y es subdirector de Encomios. Bueno, y además, grande representante del campo académico en la Universidad Sergio Arboleda. Doctor Alberto Schlesinger, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo están ustedes? Tan preocupados como usted, doctor Schlesinger, pero usted con mejor conocimiento e información que nosotros. ¿Qué pasa con la guerra comercial decretada por el presidente Trump a través de la imposición de aranceles al mundo entero? Al mundo entero. ¿Eso para dónde va y cómo llegará a Colombia el coletazo o la influencia o el efecto de semejante situación mundial? Como usted bien lo dice, doctor Fernando, pues esto no tiene antecedentes. Realmente la decisión que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado forma parte de la política y de los planteamientos políticos que el candidato Trump hizo en su momento y que por los cuales fue elegido, lo cual desde el punto de vista de su legitimidad política la tiene, no está engañando a nadie ni está trayendo algo que no se hubiera tenido en cuenta. No tiene antecedentes por la sencilla razón de que se aplica, como usted bien lo dice, a todo el mundo, pero no solamente a todo el mundo, sino a todos los productos. Aquí hay que hacer una diferenciación importante. En forma directa solamente se aplica a productos y no se aplica al comercio de servicios, que obviamente se puede ver impactado, por ejemplo, los servicios financieros, por el efecto que genera las mismas restricciones que implican los aranceles nuevos que se aplican al comercio de productos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿en qué consisten los aranceles? Son aranceles que se aplican a todos los países, a todos los productos, pero que están divididos en categorías. Categorías que son 5 niveles, podríamos decir. Un nivel mínimo, que es un nivel del 10%, es el más bajo, que se aplica a un grupo importante de países. Y 4 categorías que van desde la categoría de 19% hasta el 29%, la tercera, la cuarta hasta el 39% y la más alta hasta aranceles entre el 40 y el 50%. O sea que podríamos decir que el rango de variación ha estado dentro de un límite mínimo del 10% y un límite máximo del 50%. ¿Cuál es el supuesto sobre el que se toma esta decisión? Es un supuesto bastante novedoso y complejo. Y es que se parte de la base de que si Estados Unidos tiene con otro país o con otro grupo de países, como puede ser el caso de la Unión Europea, una balanza comercial, o sea, simple y llanamente importa más que lo que le permiten exportar negativa, pues eso se asume que significa que hay un comercio que no es un comercio claro, equilibrado, y que además casi que la frase que utilizan es un comercio tramposo, como si el hecho de que un país, por ejemplo Alemania, pudiera vender más bienes en términos de valor a Estados Unidos, pues eso significaría una práctica desleal de comercio y una práctica no transparente de comercio, lo cual es absolutamente discutible. Empezando porque pone afecta a uno de los principios básicos del comercio internacional, que como usted bien lo sabe, viene desde principios del siglo XIX, cuando David Ricardo planteó por primera vez la teoría o el principio de las ventajas comparativas. Y es que los países tienen ventajas comparativas diferentes y eso permite que sean más eficientes, más competitivos en unos productos que en otros, y al final de cuentas pues puede significar que exporten más que lo que exporta el país que tiene menos ventajas comparativas. Ese es el primer punto. El segundo punto es cómo en términos concretos nos puede afectar a nosotros.
Pues mire, nosotros quedamos dentro de la categoría de menor arancel, o sea, del 10%, un alza del 10%, de 10 puntos sobre los aranceles que ya teníamos. Eso a muchos les ha parecido un buen resultado y les ha parecido que con eso, pues obviamente hemos logrado pasar más o menos agachados frente al problema, lo cual no es cierto, porque sencillamente lo que vamos a tener que enfrentar, también como usted lo mencionaba, va a ser un efecto de recesión claramente derivado de cómo se afecta el comercio internacional. A raíz de la Segunda Guerra Mundial se inició el proceso de globalización que hoy en día conocemos. Y uno de los primeros, digamos, capítulos a través de los cuales se inició ese proceso de globalización fue precisamente la liberación del comercio internacional. Empezó en Europa, que estaba totalmente devastada por los resultados de la Segunda Guerra Mundial, con la famosa Comunidad del Carbón y del Acero, donde se buscaba unir mercados, eliminando aranceles para poder comerciar mucho más fácilmente y a menor costo materias primas vitales como lo eran el carbón y el acero. Después siguió todo el proceso de integración económica europeo que hoy en día pues, nos llevó a la Unión Europea, que prácticamente desde el punto comercial es un solo país, y tuvo reflejo en todas partes del mundo, inclusive Colombia. Colombia ha sido un participante muy importante en el proceso de integración de América Latina. Pero además no solamente eso, vinieron los convenios y los acuerdos comerciales entre países, entre grupos de países, y realmente el eje de la globalización se convirtió, el comercio como tal de bienes y servicios se convirtió en el eje de la globalización. Con esta medida, pues obviamente se está afectando directamente el eje central del proceso de globalización y de la relación económica y del crecimiento de las economías. Y valga decir que Estados Unidos ha sido tal vez el país que más se ha beneficiado de ese proceso de globalización, que ya llevaría cerca de 80 años desde finales de la Segunda Guerra Mundial y que más se ha beneficiado integralmente de ese proceso. Ahora se adopta la tesis de que simple y llanamente el tener una relación desventajosa, o sea, una balanza comercial negativa, que Estados Unidos importe más de lo que exporta a un determinado mercado, es suficiente justificación para cambiar la ecuación y simplemente la ecuación se convierte en ver cuál es el nivel de desequilibrio, cuál es el nivel de déficit o de relación negativa dividido por el valor de las importaciones, y entonces eso permite colocar al país correspondiente en cualquiera de las categorías a las que hacemos referencia, o un arancel entre el 20 y el 29%, o entre el 10 y el 19%, o entre el 30 y el 39%, o entre el 40 y el 50%, y a todo el mundo el 10%. ¿Eso a qué va a llevar? A una recesión indudablemente tal como está planteado. Por ejemplo, ya se empiezan a hacer proyecciones, entidades tan importantes como Morgan Stanley dice que hay un 60% de probabilidades de que este año, ya con las medidas tomadas, la recesión de los Estados Unidos se produzca y que pueda tener un costo aproximadamente de entre 2 y 2,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, de caída del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Eso es una cifra muy grande y muy importante. Y no solamente caería o habría recesión en el mercado americano, sino que habría recesión en las economías de todo el mundo, incluyendo economías como la economía de la China. Entonces, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Esas voces que dicen, no pasa nada, es mejor esperar, solamente tenemos el 10% de arancel, pues me parece que es una actitud que implica un desconocimiento total del comercio internacional y el papel que juega dentro de las economías del mundo, o simplemente una actitud, no sé, políticamente orientada como para decirte que es mejor no hacer nada y que no nos está pasando nada. Pues sí nos va a pasar. En primer lugar, porque al caer la economía de los Estados Unidos, que entre otras cosas, para notar, es nuestro principal mercado de exportación en el mundo, pues automáticamente lo que va a pasar si hay recesión es que la capacidad adquisitiva del consumidor americano, que es el que importa, se va a ver reducida en todos los productos que son importados a los Estados Unidos. Y eso significa que productos nuestros, que muchos de ellos son lo que se llaman productos no indispensables. Pongo un ejemplo que conozco directamente, que es el caso de las flores. Las flores no son un producto indispensable. Entonces, si hay una reducción en la capacidad de consumo del consumidor americano, automáticamente se va a traducir en simple y llanamente una reducción del consumo de ese tipo de productos. La gente deja de consumirlos porque no son productos esenciales.
Pero aún en productos esenciales también nos van a afectar. Por ejemplo, ya vemos cómo los precios del petróleo vienen cayendo aceleradamente y es muy posible que sigan cayendo. Automáticamente va a afectar la cantidad de exportaciones, el valor que nosotros exportamos en petróleo y sus derivados, lo cual va a afectar indudablemente nuestra balanza comercial y obviamente nuestra balanza de pagos. Entonces, el efecto lo vamos a tener por razones de carácter comercial, por razones de caída de capacidad adquisitiva en un mercado como el de los Estados Unidos y en los demás mercados del mundo que también van a tener un proceso de recesión. Hay que tener en cuenta de que en este momento la recesión ya se está insinuando en muchos países. Le doy un ejemplo, los cálculos que se están haciendo para Taiwán es que la recesión con las medidas que se han tomado, y Taiwán fue uno de los países tal vez de los países que más se penalizaron, lo cual le llama a uno mucho la atención por razones políticas, como lo fue Corea del Sur, pues obviamente se va a afectar la economía, va a haber una recesión y al haber una recesión van a caer los consumos y al caer los consumos caen nuestras exportaciones. Entonces, esos países que van a tener ese problema recesivo, decía que en Taiwán el cálculo que ya se tiene es que posiblemente este año la economía podría caer en cerca de 4 puntos su Producto Interno Bruto, lo cual es una caída enorme en un plazo además tan corto. Entonces, ahí vamos a tener un problema claro y definitivo, independientemente de que nuestros productos tengan el 10% de arancel o no lo tengan. Pero hay otra cosa, doctor Fernando, que es mucho más preocupante, y es que una de las situaciones que el gobierno americano quiere penalizar es precisamente la producción de drogas. Lo hemos visto en infinidad de declaraciones y discursos, tanto el presidente de los Estados Unidos como de funcionarios de ese país, lo del problema de las drogas con México y lo del problema de las drogas con el Canadá, por razón principalmente del famoso fentanilo. Pues nosotros estamos en proceso de ser certificados o desertificados y con seguridad yo pienso que vamos a ser desertificados porque todos los indicadores de crecimiento de área de cultivo, de producción, de llegada de drogas al mercado de los Estados Unidos han venido creciendo en los 2 últimos años muchísimo. Entonces vamos a ser desertificados. Y la desertificación antes tenía implicaciones simple y llanamente en que nos reducían créditos, nos reducían ayuda, reducían recursos para luchar contra la droga, etcétera, etcétera, pero no el nuevo mecanismo de penalización que es subir aranceles. Y yo me temo que cuando lleguemos muy próximamente, creo que estamos a un mes o una cosa así de que nos certifiquen, lleguemos a la desertificación. ¿Por qué no hemos cumplido en materia de drogas? Pues obviamente es muy posible que ese 10% se convierta en una penalización superior en términos de aranceles. ¿Qué busca Estados Unidos? Lo ha dicho. Es una forma curiosa, pero es lo que realmente buscan. Ellos quieren no mantener indefinidamente los aranceles así de altos, sino forzar a los países a que se sienten a negociar con los Estados Unidos, algo que sí es verdad. Puede que el método no sea el más adecuado, sea el más costoso, puede que el método se les devuelva la fórmula, pero lo que sí vemos nosotros en materia de comercio internacional es que no solamente el comercio internacional hoy en día está regulado a través de los aranceles y de las tarifas. Usted bien sabe que hay 2 mecanismos a través de los cuales se regula el comercio internacional dentro de Naciones Unidas. Uno es la Organización Mundial del Comercio y otro es el famoso Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, el famoso GATT. Es que con el paso del tiempo los aranceles han ido perdiendo importancia en cuanto al efecto en muchos países sobre las importaciones y han aparecido una serie de mecanismos que se llaman pararancelarios, que van desde toda clase de autorizaciones, ineficiencias administrativas y algo muy importante que se señala y en lo cual tiene que ver muchos países, especialmente China, como es el cumplimiento de las normas y de las reglas sobre propiedad intelectual que dejaron de cumplirse. Entonces este gobierno que ha venido actuando en una forma rápida y drástica frente a una serie de hechos reales y existentes, internos y externos. Internos, por ejemplo, el hacer una revisión a fondo de cómo la burocracia creada dentro de la administración americana se está comiendo una gran cantidad de recursos que pueden ser utilizados en otras cosas. Cómo hay corrupción, porque a nosotros pues, nos queda la idea en la cabeza de que la corrupción solo se presenta en ciertos países, especialmente los países del tercer mundo, pero en los Estados Unidos con el manejo de esos recursos se han encontrado unos casos aberrantes de corrupción.
cómo en forma ineficiente se utilizan esos recursos. También se ha comprobado. Y se viene trabajando a fondo sobre eso con un sistema que es simple y llanamente tomar decisiones en el sentido de terminar o frenar la ejecución de esos recursos para a partir de ahí ver qué se necesita, o despedir una cantidad de funcionarios para a partir de ahí ver cuáles son los que realmente se necesitan. Es un procedimiento y es una forma práctica que permite hacer algo que vale una cantidad de dinero que no le cabe a uno en la cabeza a las economías que se pueden hacer ahí, porque hay ineficiencia, hay mala utilización de los recursos, hay corrupción y por lo tanto eso es necesario corregir. Frente al comercio internacional que están viendo, en lo cual tienen razón, ha evolucionado el comercio internacional, ya paralelamente se han creado una serie de mecanismos que lo que hacen es restringir importaciones sin ser aranceles y se aplican fundamentalmente a países como los Estados Unidos, y eso lleva a ese punto de desequilibrio. Esa es una razón de fondo sobre la cual se están tomando las medidas. Ahora, que se produzca un efecto en el corto o en el mediano plazo, pues obviamente se va a producir. No sabemos todavía hasta dónde llegue el efecto, porque le pongo un ejemplo. La Unión Europea todavía no ha tomado decisiones colaterales, es decir, decisiones recíprocas frente a los Estados Unidos en materia de alza de aranceles. En el momento en que eso lo haga, el efecto sobre las bolsas de valores, por ejemplo, va a ser muchísimo mayor. El efecto sobre la recesión en la Unión Europea va a ser muchísimo mayor. Por eso es que el efecto de estas medidas tiene un carácter mundial, un carácter universal, y hasta ahora estamos empezando en esa cadena. Los ministros, por ejemplo, de Economía de la Unión Europea están reuniéndose, si no estoy mal, el día de hoy en Luxemburgo, para calcular cuál es el efecto que quieren, que más les conviene. Si tomar medidas restrictivas frente a las medidas que tomó los Estados Unidos, lo cual va a incrementar los costos de importación en esos países y por lo tanto llegar a una recesión dentro de la Unión Europea, si eso vale la pena hacerlo o vale la pena no hacerlo, porque el costo que puede tener también en las bolsas internacionales sería la de aumentar la caída de las bolsas internacionales y de los mercados de capitales, lo cual también sería dramático. O sea que estamos en la mitad de un proceso, ni siquiera en la mitad, en el inicio de un proceso que si continúa, pues obviamente puede tener un escalamiento supremamente grave. Pero en el fondo hay unas razones que son reales, y es que no se le había puesto cuidado ni se habían tomado medidas frente a toda la serie de medidas pararancelarias que los países estaban tomando y con las cuales afectaban el comercio sin necesidad de hablar de aranceles. En el caso colombiano, repito, a nosotros nos va a afectar directamente en algunos productos, en forma de que el subir el arancel puede disminuir el consumo. Pero indirectamente, y es el efecto más general y más grave, es que al haber una recesión cae la capacidad de consumo, y si muchos de nuestros productos no son productos indispensables, necesarios, pues el consumidor deja de consumirlos y vamos a vender mucho menos y vamos a tener un problema complicado. Tenemos una cosa positiva, parece paradójico, y es que Colombia y Estados Unidos hay una relación comercial favorable a los Estados Unidos. En la balanza comercial nosotros importamos más de los Estados Unidos que lo que exportamos a los Estados Unidos, lo cual nos sacaría de ese grupo de países donde la balanza comercial es negativa para los Estados Unidos, que es uno de los motivos principales que ellos tienen para subir los aranceles. Y vendrá ya el proceso que no sé cómo se va a manejar, que es sentarse a negociar con los países a ver cómo se puede corregir la situación, porque el objetivo en el fondo es simple y llanamente tomar la decisión, afectar, decir, mire, si estamos hablando en serio, esto es lo que les puede a ustedes costar. Si no nos sentamos y tomamos las medidas que ustedes deben tomar en una serie de mecanismos pararancelarios, paralelos a los aranceles, para que el mercado sea más equilibrado, pues obviamente van a continuar en vigencia los aranceles. De hecho, Colombia y la Cámara colomboamericana lo señalaba, Colombia ya tiene un listado que Estados Unidos le pasó a todos los países, en el cual se hace una relación completa de cuáles son las medidas arancelarias que existen, que están afectando las importaciones provenientes de los Estados Unidos, que van desde la ineficiencia en los puertos y las demoras, que tienen un costo real, hasta otro tipo de manejo y otro tipo de situaciones que afectan el comercio, y por lo tanto eso para los Estados Unidos requiere una negociación en la cual ese listado de cosas negativas se eliminen para poder pensar en que se puedan eliminar los aranceles. Pero para mí sigue siendo lo más peligroso y lo más grave las medidas que puedan tomar apenas se tome la decisión sobre
la situación de Colombia como país generador de narcotráfico, que puede llevar a los Estados Unidos a que tome unas medidas adicionales muchísimo más graves que las que tenemos en este momento. Empezando por la desertificación, ¿no? Sí. Pues, la desertificación de Colombia, que parece que está a la vista, doctor Schlesinger. Claro, es que la desertificación, como usted bien lo sabe, pues hemos sido desertificados en el pasado y hemos sido certificados. Ahora todos los elementos reales, objetivos, son para que nos desertifiquen, porque todos los indicadores son negativos: incremento de áreas de cultivo, incrementos de narcotráfico, bueno, en fin, todos los elementos que son necesarios para considerar una certificación son negativos, entonces nos van a desertificar, pero ya el efecto no va a ser simple y llanamente como era antes, que nos restringían las ayudas, el apoyo que se daba, nos podían encarecer los créditos, etcétera. No, puede haber una medida directa como ya se está tomando y se ha tomado con países como el Canadá, por ejemplo. Parte de los elementos que se han tenido en cuenta es el ingreso a través del Canadá de fentanilo, o como con México, obviamente, que es un país proveedor de toda clase de narcóticos al mercado americano, o los chinos, que también los han considerado. Una de las razones por las cuales se ha fijado ese arancel y se tuvieron en cuenta y así quedó establecido es que China produce las materias primas químicas que se utilizan en México, por ejemplo, o en otras partes donde se produce fentanilo, para producir el fentanilo. Eso también ha sido objeto de la lista de puntos negativos que han llevado a un arancel del 35%, más otros que se han tomado adicionales para productos completos como el aluminio y el acero, que podrían sumar el 50 o el 55%. Entonces, en el caso nuestro, aunque hay mucha gente más o menos diciendo esta nos salió barata, salimos solamente con el 10%, pues obviamente no están considerando ni los efectos reales del mercado por la recesión, que los vamos a tener a pesar de que solo sea el 10% por la recesión en el mercado americano y en el mercado mundial, ni los efectos reales que nos pueden poner en términos arancelarios una vez nos desertifiquen, porque esa va a ser una consecuencia que forzosamente se va a venir por el hecho de que nos desertifiquen. Doctor Schlesinger, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad y por esta lección maravillosa que usted nos ha dado sobre la situación actual del mundo y sobre lo que viene para Colombia. Muchísimas gracias. Con el mayor gusto, doctor Fernando. Alberto Schlesinger Vélez, autorizado como nadie por sus conocimientos y por su experiencia para hablar de lo que se viene para Colombia en esta recesión mundial. El mejor mariachi del mundo, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, llega al Teatro Colsubsidio junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá para un espectáculo inigualable. El Mariachi Vargas Filarmónico por primera vez en Colombia. Viernes 25 de abril. Boletas en tuboleta.com y taquillas del Teatro Colsubsidio. Juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.